Carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es la más personal que Pablo escribió a una iglesia. Muestra lo bien que conocía a los creyentes de Filipos y lo mucho que los amaba. Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión esperando su juicio. Esto pudo haber sido en Cesarea o en Roma, ver Hechos 21-28, o pudo haber sido antes, cuando Pablo estaba en Éfeso, ver Hechos 19, o segunda de Corintios 1:8 al 10 o 11:23. No es inusual que un amigo escriba una carta para animar al prisionero, pero en esta carta a los filipenses, Pablo hace exactamente lo contrario. Él es el prisionero, pero les escribe para animarlos. No desea que los creyentes de Filipos piensen que se avergüenza de estar en prisión. No desea que se sientan desalentados por lo que está pasando. Y no quiere que se sientan tan desesperanzados al enfrentar tiempos difíciles sin él. Le recuerda las razones que tiene para sentirse dichoso, los anima para que continúen viviendo valerosamente como seguidores de Jesús. Pablo les pide a los creyentes de Filipos que vivan de una forma que honren a Jesús. Él desea que sigan el ejemplo de Jesús y que sigan su propio ejemplo. No desea que la pena que siente por su encarcelamiento evite que vivan para Dios. Tal vez ellos pensaban que el tiempo de Pablo en prisión había dañado su misión de contar las buenas noticias, pero Pablo dice que de hecho ayudó. Él está seguro de las buenas noticias de Jesús llegarán más lejos debido a que él está en prisión. Pablo también escuchó malas noticias acerca de dos mujeres de la iglesia de Filipos que fueron sus colaboradoras. Un desacuerdo que tenían entre ellas todavía estaba ocasionando problemas. Tal vez por esto, Pablo decidió enviar antes de lo esperado a Epafrodito de regreso a casa en Filipos. También puede explicar por qué en gran parte de esta carta pide que haya amor y respeto entre los creyentes. Pablo se ofrece a sus colaboradores como ejemplo de dicho comportamiento, pero más importante para este propósito es el ejemplo de Jesús. El Rey Jesús renunció a su alta posesión para aceptar el humilde papel de siervo de todos nosotros. En su carta, Pablo dice a la iglesia de Filipos que les agradece y le pide a Dios que les brinde sabiduría. Filipenses 1 del 1 al 11. Su tiempo en prisión ayuda en vez de perjudicar su misión. Filipenses 1 del 12 al 26. Deben permanecer unidos. Filipenses 1, 27 al 30. Lo apoyarán viviendo como Cristo. Filipenses 2 del 1 al 18. Deben honrar a los colaboradores que les están enviando. Filipenses 2, 19, 30. Debe unirse a Él en la búsqueda de conocer y seguir a Cristo. Filipenses 3 del 1 al 21. Deben afrontar los problemas de la iglesia. Filipenses 4 del 1 al 9. Está agradecido por el apoyo que le brindan. Filipenses 4 del 10 al 23. Y bueno, la fecha autor y fecha. Esta es otra de las llamadas epístolas de la prisión. Filipenses 1, 7, 13, 14 y 16. Pues han sugerido como posibilidades los encarcelamientos de Cesarea de Efesios si la escribió desde Roma allá por el año 60 o 61 después de Cristo. Correspondería a Hechos 28:30. Las referencias de la guardia predominaría y la casa de César también nos hace revisar en Roma. Destinatario. La primera conversión de toda Europa había ocurrido en Filipos, Macedonia. Se trataba de una
comerciante llamada Lidia. También había sufrido Pablo a, a manos de personas que lo juzgaban mal. Había sido azotado y encarcelado. Hechos 16:25. Pero después de un terremoto, el carcelero y toda su familia se convirtió. La congregación de Filipos fue la primera que Pablo estableció en Europa. Hechos 16:11, 15. Con tales antecedentes, no es de maravillar que Pablo escribiera en tono tan personal. Obsérvese el frecuente empleo de pronombres personales. Versículo clave. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Propósito y tema. En este pequeño libro, Pablo trata buen número de cosas en general. El estímulo inicial para escribir parece haber sido un obsequio que los cristianos de Filipos enviaron a Pablo, que estaba preso. Filipenses 4:18. Y naturalmente, Pablo deseaba dar las gracias a sus amigos. Epafrodito había entregado el obsequio y también llevó la expresión de gratitud de Pablo a la iglesia filipenses expresada en la carta. Filipenses 2, 25 al 29. El amor de Pablo hacia esta iglesia palpita en toda esta carta de modo muy hermoso, naturalmente. Deseaba que la iglesia filipense tenga un elevado nivel de integridad y un vigoroso programa de crecimiento. Además de esto, insta al amor, la humildad, unidad, paz y gozo. Proclama el gran hecho de Dios y su providencia. El encarcelamiento no es malo de por sí. No deja de prevenir a la iglesia contra el legalismo. Véase Hechos 15 y el libro de los Gálatas, y contra los falsos maestros. Pablo también exhorta a sus amigos a que adquieran madurez espiritual. Filipenses es una preciosa epístola que insta a vivir gozosamente en Cristo entre circunstancias adversas. Filipenses 2, 2 y 4, 8 y 14. Obsérvese el excelso pasaje sobre la humillación y la exaltación de Cristo. Filipenses 2, 5 al 11. Y bueno, vemos aquí la introducción de Filipenses 1, del 1 al 11. Salutación, Filipenses 1, 1 y 2, del 1 al 12. En nada intimidados. Filipenses 1, del 12 al 30. El ejemplo de Cristo, su humillación y exaltación, capítulo 2. Cuidado con el legalismo presejulo hacia la meta. Capítulo 3. Firmes en el Señor. Filipenses 4, del 1 al 9. Palabras finales de gratitud y bendición. Filipenses 4, 10 y 23. Bendiciones.